Desde la ciudad de Los Puentes, en el norte del Tolima, estas son RIT Noticias de las 7 p.m. con Sandra Patricia Troncoso. Rendición de cuentas del gerente del Hospital San Juan de Dios de Honda. Medicina legal ahora en el Hospital San Juan de Dios de Honda. Realmente la parte financiera ha sido para los hospitales y para el sector salud un gran reto. El Hospital San Juan de Dios de Honda lo es aún más. Y lo es aún más por su conformación de sus ingresos. Entre ellos es que tenemos un régimen subsidiado muy pequeño. Honda no tiene sino 11.500 usuarios en el régimen subsidiado. Si lo comparamos con Fresno, que tiene 27.000, o Mariquita, que tiene 25.000, o Chaparral, que tiene 42.000 usuarios en el régimen subsidiado, pues eso nos demuestra de que los recursos que llegan, como se denomina por giro directo, son muy pequeños, es muy poquito. Eso no nos alcanza para cubrir las necesidades básicas que tiene el hospital, y por eso nos toca gestionar mucho los pagos, porque todo viene ante todo por evento y viene por giro independiente a lo que tiene que ver con el giro directo. Por eso el gran reto desde el punto de vista financiero era muy grande, y lo vamos a ir apreciando en cada uno de los aspectos. Arrancamos con el presupuesto de ingresos. El año pasado, 2015, tuvimos un presupuesto de ingresos definitivo de 21.750 millones de pesos. Terminó siendo reconocido, incluyendo las cuentas por cobrar, de 23.436 millones de pesos, y un recaudo de 15.142 millones, es decir, un recaudo del 70%, y frente a lo definitivo, y un 65% frente a lo reconocido. Quiero decirles una cosa: nacionalmente el promedio está en el 60%, es decir, que estamos muy por encima del promedio de recaudo de todo el país. Puedo decirles como marco de referencia, el Hospital Federico Lleras Acosta tiene un recaudo del 45%. Sigamos. El hospital, entonces, de este recaudo, el reconocimiento total fue del 108% del presupuesto definitivo, y como ya les dije, a 31 se recaudaron 15.142, que representan un 67% del presupuesto definitivo y el 62% del total reconocido. ¿Sí? Vamos a mirar el comparativo de los 4 últimos años. Yo llegué el 1 de marzo del año 2013. En el año 2012, el recaudo del hospital promedio, y aquí lo podemos ver, estuvo en el orden de... ¿dónde está el promedio? Bueno, vamos a poner un ejemplo en eso. 535 millones de pesos en el mes de diciembre. En nuestro anterior mes de diciembre recaudamos 1.350 millones de pesos. Es decir, en casi todos los... ¿Por qué no está el promedio? ¿Cuál? Entonces, podemos apreciar cómo fuimos evolucionando. En todo caso, para términos reales son que en promedio, en el año 2012, el recaudo era de 600 millones de pesos. Y para el año 2015 subimos a 1.500 millones de pesos. Es decir, se aumentó el 150% el recaudo correspondiente. Sigamos.
Los gastos, estamos viéndolos de manera general todo, luego vamos a ir particularizando. El presupuesto definitivo de gastos fue de 21.750 y el comprometido de 20.569 y fueron cancelados 14.461. Es decir, comprometimos del presupuesto el 95% y se canceló el 70% de lo comprometido. Sí. Sigue. Nos da el siguiente balance. En diciembre del año 2015, el activo subió frente al 2014 de 16.240 millones a 21.222 millones, con una variación del 30% en el activo, se incrementó el activo. Y el pasivo se aumentó, pero con una observación, de 6.578 pasamos a 8.366, de los cuales 1.307 corresponde a pasivos que aún no han sido identificados. ¿Por qué? Porque nos pagan las EPS, pero no nos mandan la relación de las cuentas con que nos pagaron, por lo tanto quedan pendientes de identificar. Si vemos, si le restamos a esos 8.300 los 1.307 millones de pesos, estaríamos mirando que el incremento del pasivo fue en la práctica mínimo. Y el patrimonio se incrementó de 9.661 a 12.856 con un incremento del 33%. Sígase. Aquí lo vemos en la composición del activo. Fundamentalmente el activo se incrementa por lo que tiene que ver con activos fijos. Y activos fijos quieren decir los bienes de la entidad. ¿Por qué? Porque adquirimos equipos y por eso se incrementó de manera sustancial. Entonces aquí estamos viendo que en propiedad, planta y equipo pasamos de 2.586 millones de pesos a 3.110 millones de pesos con un incremento del 20.28%. En lo que tiene que ver con los inventarios, también hubo un incremento sustancial de 19,334 a 52,392 pesos. Siguiente. Las cuentas por cobrar. Esto es lo que nos deben las EPS en términos generales. Nos deben 13.835 millones de pesos, que están compuestas fundamentalmente 5.134 mayor a 360 días, es decir, mayor a un año, y el resto, o sea, aproximadamente 8.600 millones de pesos, es a menos de un año. O sea, es lo que se denomina una cuenta por cobrar corrientes del mismo año. Es decir, logramos recuperar que no fueran cuentas viejas, que no se envejecieran, sino que fuéramos renovando esto. Sin embargo, pues lógicamente la liquidación de Capecom y la liquidación de Saludcop nos llevan a que estas cuentas van a ser demoradas en pagar. Algunos dicen que no, se han comprometido que este año nos las van a cancelar y ojalá sea así. Y como vamos a ver, eso es lo que más significa. Por eso tenemos que en el régimen subsidiado fueron 6.479 o son 6.479 millones que nos están adeudando. En el régimen contributivo 3.888. El SOAT, que nosotros tenemos mucho, son 1.082 millones de pesos, que también es bastante significativo en cuanto a nuestros ingresos. Participación de la cartera porcentualmente, entonces estamos hablando del 37.11 mayor a los 360 días y el resto a menos de este tiempo.
Nuevamente los mayores deudores está Caprecon con 3.663 millones de pesos. Esa es la plata que se fue a la liquidación. Comparta con 497, Almesalud 444 y Convida 376 millones. En el régimen contributivo, la nueva EPS 1.585, Saludcop 1.544 y EPS Sanitas 244 millones de pesos. En el régimen especial, batallón que es Fuerzas Militares 298 millones de pesos y la Policía Nacional 56 millones de pesos. En aseguramiento, la principal, en SOAT, la principal de seguros del Estado con 402 millones de pesos. Los pasivos, o sea, las deudas que tenemos nosotros. Cuando yo llegué al personal del hospital se le adeudaba en lo que tiene que ver con planta 8 meses de salario, y a los que tienen que por contrato hasta 9 y 10 meses de sus emolumentos. Hoy en día tenemos que las obligaciones laborales son de 79 millones de pesos, pero porque es el del mes anterior. Es decir, nosotros hemos logrado estar a paz y salvo todos los meses con todo el personal. En este momento les estamos debiendo el mes de enero, que esperamos que antes de terminar el mes de febrero se haya cancelado a todo el mundo, a pesar del comienzo tan grave que tuvimos en cuanto a recaudos. Las cuentas por pagar que figuran ahí, pues corresponde fundamentalmente y está dividido en pasivo corriente, que pasa lo mismo que con el activo. Pasivo corriente es lo del último año, ¿sí? Y no corriente es lo que es a más de un año, ¿sí? En pasivo corriente, hoy en día la composición ha mejorado desde el punto de vista, pasamos del 62.24 al 62.72 de ese pasivo suyo. Se incrementó el pasivo corriente un poquito y esto significa una ventaja en cuanto a esa composición en ese sentido. Entonces tenemos que esas cuentas por pagar pasaron de 3.663 a 3.868 con un incremento del 5.61%, que es la parte del déficit que hay entre la operación y el recaudo. Sigamos con el siguiente. Mediante ordenanza 032, la Asamblea Departamental, por gestión realizada directamente por mí con el señor gobernador de entonces, logramos de que nos autorizara la suma de 3.000 millones de pesos para el pago del pasivo. Entonces, si volvamos al anterior, la idea es que estos 3.000 millones de pesos entren a cancelar esas cuentas por pagar. Es decir, que se le pague a los que todavía se les adeuda algo, de los trabajadores, de los especialistas y de los proveedores que están dentro del hospital. Y estos 3.000 millones de pesos le dan la garantía al hospital de su viabilidad financiera. 1.500 millones de pesos para el 2016 y 1.500 millones de pesos para el 2017. Eso genera la confianza de que quienes tienen deudas con el hospital, pues prácticamente le puede decir uno que no se van a perder, no se van a perder. Igualmente, elaboramos un programa de gestión integral del riesgo, que como vamos a ver, cuando yo llegué al hospital estaba en riesgo medio, clasificado en el borde con el riesgo alto. Hoy en día estamos sin riesgo. El año pasado fuimos clasificados en riesgo y este año, de acuerdo al cuadro que vamos a mostrarles, estamos sin riesgo. Pero en todo caso, por haber estado en riesgo, nos tocó elaborar un programa integral de gestión integral de riesgo, se llama, y que lo aprobó la superintendencia, en donde va orientado fundamentalmente a darle la viabilidad financiera a la institución.
Composición de ese pasivo, nuevamente estamos acá, y aquí es donde están bienes y servicios proveedores. Fundamentalmente los proveedores se le está debiendo 2.626 millones, que corresponden al 28.72, y los acreedores, que son los demás trabajadores, especialistas y todo eso, se les está adeudando todavía 3.423 millones de pesos. Cabe resaltar que, como lo dije, en la gran mayoría del personal, por lo menos asistencial, es decir, enfermeras, auxiliares, un dato, a enfermeras y auxiliares se les da deuda 115 millones de pesos, porque yo todos los semestres, he procurado hacerles un pago, ¿sí?, de esa deuda como parte de la contribución a, digamos, al mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Eso. Y vemos entonces cómo ha crecido el patrimonio. Del año 2012 de 4.864 millones de pesos al año 2015, que subió a 12.858 millones de pesos. Es decir, que el patrimonio casi se ha triplicado en este periodo. Sí. Arriba están los... Devuelva. Eso. Aquí estamos, tenemos el capital social fiscal, que pasó de 3.496 a 5.653 millones, y tenemos el resultado del ejercicio, que lo vamos a ver más adelante, que pasó de 2.156 millones de utilidad a 3.194 millones de pesos de utilidad. ¿Vale? El resultado de la actividad financiera, podemos ver que los ingresos del hospital, ¿por qué no lo agranda un poquito? Mira, a ver si puedo agrandar un poco. En RT Noticias de las 7 de la noche se encuentra con la doctora Sandra Ginette Pineda, que es la directora seccional del Tolima de Medicina Legal, y por supuesto usted nos va a contar sobre esta importante noticia, y es que ya está en funcionamiento, tenemos una seccional de Medicina Legal aquí en el Hospital San Juan de Dios y en Honda. Sí, buenas tardes. Ya como se dijo anteriormente, estamos funcionando dentro de las instalaciones del Hospital San Juan de Dios de Honda, la unidad zonal de medicina legal, con el objeto de cubrir todas las poblaciones alrededor de Honda, como Mariquita, Lérida, Armero Guayabal, La Dorada, La Victoria Caldas, bueno, toda una gran zona de población que requiere de nuestros servicios médico-legales en el horario de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados, domingos y festivos se laborará de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Eso significa que va a haber una cobertura directa por los funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aunque también los médicos rurales y los médicos oficiales de los hospitales que están cerca, pues también podrán hacer los reconocimientos, pero ya en menor volumen, y además le podríamos dar y le debemos dar una mejor oportunidad y una prestación a la Administración de Justicia. ¿Con qué personal, con cuánto personal tiene acá para el tema de esta seccional de medicina legal acá en Honda? Bueno, fueron trasladados el médico y el asistente de la unidad básica de Mariquita y el médico y el asistente de la unidad básica de La Dorada, con el fin de que estos 4 funcionarios que van a quedar o que están ya laborando en este momento en la unidad zonal de Honda abarquen todas las valoraciones médico-legales. Esto pues es importante para Honda, para nuestra ciudad, porque va a ser epicentro con esta unidad zonal aquí en Honda de medicina legal de todo lo que sucede, ¿no?, en cuanto a lo que pueda ocurrir, a los casos que se presenten en cuanto a este tema, aparte de medicina legal. Sí, claro. Con respecto a medicina legal, las valoraciones son en el área de clínica de lesiones personales, sexológico, de embriaguez, edad y sexológicos como tal. Y en el
área de patología, pues todos los casos de muerte violenta, como accidentes de tránsito, homicidios, suicidios, accidentes por caída de su propia altura, en fin, cualquier clase de accidente, se judicializará y se realizará la necropsia médico-legal por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. También el apoyo de la SIJIN. Claro que sí. Policía Judicial, tanto de SIJIN con CTI, son los encargados de realizar las inspecciones técnicas a cadáver y son los encargados de trasladar el cadáver al Instituto de Medicina Legal con sede aquí en Honda. Doctora Sandra Ginette Pineda, directora seccional de Medicina Legal del Departamento del Tolima, muy amable por estar hoy aquí en RIT Noticias y bueno, esto de verdad es importante para nuestra ciudad y más también para el Hospital San Juan de Dios de Honda. Sí, realmente muy importante y además quiero aclarar que los servicios de medicina legal son gratuitos, no tienen ningún costo y pues todos los ciudadanos debemos tener acceso a la justicia y nosotros como entidad del Estado tenemos que estar en conjunto trabajando tanto con las entidades de salud como con las entidades de policía judicial y administración de justicia. De igual forma, también como directriz del Instituto de Medicina Legal, todo cadáver que ingrese al Instituto de Medicina Legal deberá ser entregado a un familiar con una identificación fehaciente. Eso significa que un cadáver que ingrese en condición de no identificado, se realizarán todos los procedimientos estandarizados y protocolizados para realizar la identificación de ese cadáver y poder entregarle a su familia, pues su familiar. Cuando también tengamos o tenga un familiar, una persona desaparecida, pues es importante que consulte ya sea con los funcionarios de Policía Judicial, de CTI, de SIJIN y que se acerquen al Instituto de Medicina Legal para poder realizar la búsqueda.